Hay una regla no escrita que han cumplido todos los expresidentes del PRI, que es que una vez que tú, siendo presidente, eras Dios sobre la tierra con el PRI, hacías lo que tu regala gana te daba, o sea, tu voluntad era casi ley, pero una vez que salías, se acabó, ya no volvías a opinar. Enrique Peña Nieto, lo he comentado aquí más de una vez, se le podrán criticar muchas cosas, pero ha sido absolutamente respetuoso, absolutamente. Cedillo no. Cedillo se metió a apoyar a la candidata del PRI-PAN. Ha estado que ya se acabó la democracia, que hable de democracia a ese cretino que fue beneficiario de un magnicidio, del asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio Murrieta, y que quitó de un plumazo a 20, no sé cuántos eran, 27, 29, no sé cuántos ministras y ministros de la Corte, que los pasó a retiro, que impuso el Fobaproa. 25 años llevamos pagando ese atraco. Fue convertir en deuda pública, deuda privada de la banca extranjera, porque la mayoría de bancos son extranjeros. Y ahí sigue. Ahí sigue esa. Yo creo que la banca no debe haber hecho nada de gracia a la aparición de Cedillo, porque revive un tema que es doloroso para el país, que generó una crisis bárbara económica, todo el sexenio, que tuvo repercusiones terribles para la economía del país y para la gente. Fobaproa, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a raíz de la majadera intromisión, pues es mexicano, pero hay una regla no escrita que han cumplido todos los expresidentes del PRI, que es que una vez que tú, siendo presidente, eras Dios sobre la tierra con el PRI, hacías lo que tu regala gana te daba, o sea, tu voluntad era casi ley, pero una vez que salías, se acabó, ya no volvías a opinar. Enrique Peña Nieto, lo he comentado aquí más de una vez, se le podrán criticar muchas cosas, pero ha sido absolutamente respetuoso, absolutamente. Cedillo no. Cedillo se metió a apoyar a la candidata del PRI-PAN. Ha estado que ya se acabó la democracia, que hable de democracia a ese cretino que fue beneficiario de un magnicidio, del asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio Murrieta, y que quitó de un plumazo a 20, no sé cuántos eran, 27, 29, no sé cuántos ministras y ministros de la Corte, que los pasó a retiro, que impuso el Fobaproa. Estaba viendo el dato, hoy lo iba a mostrar porque yo sabía que se les ha pagado $1 billón, bueno, cerca de $1 billón, se les debe otro tanto, desde el 2000, 25 años llevamos pagando ese atraco, que fue convertir en deuda pública, deuda privada de la banca extranjera, porque la mayoría de bancos son extranjeros. Y ahí sigue esa. Yo creo que la banca no debe haber hecho nada de gracia a la aparición de Cedillo, porque revive un tema que es doloroso para el país, que generó una crisis bárbara económica de todo el sexenio, que tuvo repercusiones terribles para la economía del país y para la gente. Fobaproa es una lucha que conozco perfectamente, porque yo vi hace rato, ya no vi las imágenes, que hacía hace 27 años el presidente del Senado pues luchaba contra la cartera vencida, no contra la cartera, sino contra los cobros abusivos de la banca. Se hizo una gran organización, un gran movimiento, el Barzón, había varios Barzones, y yo formé una organización con un nombre nada práctico, Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca. Entonces todo el mundo se equivocaba, era demasiado largo el nombre, ACDB. Pero a mí se me conocía, yo protestaba siempre de traje, así como ando ahorita, siempre iba de traje, o casi siempre, a protestar. Y éramos muy creativos. Cada semana yo impulsé que era un atraco cuando
el Congreso, la Cámara de 1997 a 2000 iba a aprobar el rescate bancario. Había quien en el PRD, obvio decirlo, quería aprobarlo. Era presidente del PRD, el hoy compañero presidente López Obrador. Y se hizo. Entonces, estuve en esa lucha, aprendí mucho, me documenté mucho, le protestamos a los banqueros. Voy a ir a la convención de banqueros, ahora invitado por ellos, pero yo le protestaba ahí en Cancún, las hacían. Y alguna vez hice una huelga de hambre, ahorita lo comento muy rápido, mañana lo comentaré con más detalle. Afuera de la Asociación de Banqueros me recibió Antonio del Valle, que era el dueño de Vital, el banco ya no existe. Una lucha importantísima, importantísima. Yo no tenía, acaba de salir de dirigente del PRD en el Estado de México, pero fue con esa lucha que yo empecé a lograr cierta notoriedad nacional. Lo de la presidencia del PRD no tenía relevancia ahí relativa en el Estado de México, nada en el ámbito nacional. Y fue una lucha muy importante, muy importante. Me metieron a la cárcel en Mario Villanueva, me inventó un delito en Quintana Roo, porque ahí era la convención de banqueros, y yo me opuse, por supuesto, a que se hiciera deuda pública, el FOBAPROA, que después le cambió el nombre de PA, pero todo el mundo sabe que es FOBAPROA, y afortunadamente el hoy compañero presidente hizo una consulta nacional y la gente votó porque no se aprobara, que el PRD no aprobara ese atraco a la nación, y lo aprobó el PAN y el PRI. Calderón era el líder de la bancada de Acción Nacional. ¿Cómo son las cosas?